Gaby, a mí también me gustaría regresarme un poco a un tema que comentabas al principio, que en parte la razón por la que te estremeció tanto la historia de Carvajal es por el trabajo de escritura que él hizo. Yo les contaba el martes que reseñé tu libro que Carvajal es de hecho considerado el primer escritor judío de América, ¿no? Del continente, lo cual también creo que es muy interesante. Entonces, no sé si nos puedas hablar un poquito también de los escritos de Carvajal. ¿Qué nos puedes compartir sobre esa parte de su vida? ¿Cómo te inspiró a ti también ese lado? Que bueno, hay que decir que además de digamos, una arista literaria de su vida, es también en gran medida espiritual, ¿no? Eso es lo que motiva mucha de su escritura. Y en ese sentido también, pues que nos cuentes este gran chisme cachetón que fue el que se estuvieran vendiendo sus memorias, sus documentos que sabíamos que habían sido robados del Archivo General de la Nación en Nueva York. Claro que sí, Beca. Mira, aquí voy tomando nota y me voy a ir tantito atrás, gracias a las personas que me están saludando, a María de la Luz, a Conchita Riveros, a Irene. Este comentario de Salvador, que me imagino que es Salvador que preguntó de Constanza de la Garza. Sí, Sí, sí. Salvador, te cuento que el archivo de la Inquisición estuvo tan bien resguardado en los archivos de la Nación que de alguna manera se olvidó y no fue hasta el siglo XIX, o sea, después de 3 siglos de olvido, que Vicente Riva Palacio ingresa y como, bueno, Vicente Riva Palacio es un personajazo, así como para hacerle una novela de 3 tomos, Sí, ¿verdad? Hizo de sí. como si hubiera vivido muchas vidas. Él, por cierto, También de esas historias reales del pasado que parecen más ficción que una historia real, ¿no? nieto de Vicente Guerrero, por cierto. Y entonces, como él luchó contra los franceses o sea, a fines del 19, pidió que de alguna manera el gobierno le permitiera llevarse estos papeles que se encontró a manera de pago. Y le dijeron que estaba bien. Se lo lleva a su casa y entonces él es de alguna manera quien descubre este archivo de Inquisición. De hecho, a la fecha se llama Lote Rivapalacio y entonces lo organiza, hay notas de él, de cómo Wow. está, Ujú. pues sí, organizado, y descubre la historia de los Carvajal y lo da a conocer al mundo, porque como bien dices, escribe o sea, una serie de materiales literarios en relación a los Carvajal. Cuando él fallece, toda esta parte del archivo, su descendencia lo devuelve en el archivo de la Nación, pero ya se había dado a conocer al mundo que estaba esto aquí, incluso ya sus memorias, alguien más las había paleografiado. Y Mm. por eso es que en 1932 Jacob Nachvin, un investigador originario de Europa del Este, pero que luego estuvo muchos años en el Brasil y venía de la zona de Chicago, invitado por el gobierno de México a dar unos cursos de verano, llega, pide estos documentos y los roba. Robó una serie de cosas, una parte ya se recuperó, otra parte no se ha recuperado. Pero si bien lo dice Salvador. Luego, pues saludos también a Erika Monter, a Ceci Lankenau, que es aquí cabeza de muchos clubes de lectura en Monterrey. Ceci, lo que dices de Marcos Alonso, por supuesto, o sea, está Constanza, luego está Marcos Alonso y luego está Blas de la Garza, o sea, todos son la misma línea, o sea, que es exactamente, estamos hablando de la misma familia. Lo que mencionas de Portugal, lo de España ya se cerró y lo de Portugal está por cerrarse. Ujú. Este, y bueno, lo del cambio de los apellidos que nos decían los de Yucatán. Bueno, ya estos apellidos que conocemos, porque esta historia, en realidad, este muchacho Luis de Carvajal, su apellido sería Luis Rodríguez, o sea, es como historia de los Rodríguez. Hay muchos apellidos para nosotros muy familiares, ahí los Sí. reconocemos, pero ya esos apellidos no son los apellidos originales. Incluso en mi novela pueden ir viendo cómo yo fui incluso a buscar este pueblito de Carvajal, porque Ujú. algunos creen que de ahí se haya tomado para ponerlo como apellido, porque claro, tu nombre es tu identidad, ¿no? Entonces había que empezar por borrar los nombres. Entonces, pues es algo olvidado, esto de olvidarás el fuego, pues sí, una de esas luces iniciales sería el apellido original, los nombres originales, eso ya no lo sabemos. Este, Sofía Segovia, pues qué honor que estés aquí Sí, la escuchando. verdad. Y bueno, ahora sí entro a lo que me preguntas, Beca, de Carvajal. Bueno, que les hable de él como escritor. Bueno, pues sí, me conmovía mucho. Fíjate que es una maravilla cómo podemos conocer.
a Luis de Carvajal el Mozo. Por un lado, tenemos todos los testimonios de los inquisidores que lo interrogaron. Te Ujú. interrogan una y otra vez, no nada más a la persona acusada, sino haz de cuenta 12 testigos, ¿no? Y entonces ahí cuenta, no, pues nací en tal pueblo y hasta tal años estuve y estudié en tal lugar y tal. Entonces tienes lo que el condenado contaba en primera persona, lo que su madre, sus hermanas, sus amigos, sus parientes contaban de él. Y de alguna manera dices, bueno, esto es lo que él está contando para que no lo condenen. Entonces, Ujú, pues trae ujú. candados o para que no condenen a los suyos. Luego tenemos, y eso está en todos los hombres y mujeres. Imagínate, Beca, que hay más de 100 metros lineales de procesos de inquisición nada más en el Archivo de México, porque pues Qué había locura. en Filipinas, en Claro, Sudamérica, en claro. España, en todas partes donde hubo esta Inquisición española. Sin embargo, algo que sí me fascina es que Luis de Carvajal el Mozo fue escritor y entonces escribe en los últimos años de su vida estas memorias y eso sí lo vuelve único, porque además de todo lo que está como testimonio en los archivos, él ahí no está contando lo que le va a decir al inquisidor, está contando la historia de su familia, de su comunidad, desde que migran, desde que llegan a las Indias, porque así todavía lo Sí. menciona, y cómo Adonai, que es la manera en que los sefardíes llaman a Dios, lo salvó 25 veces de la muerte. Entonces es una novela de aventuras, pero es como una Sí. autoficción, llamaríamos a hoy, ¿no? Porque es su historia. Es muy curioso porque él lo hace en tercera persona y ya no habla de él como Luis de Carvajal, el mozo, sino como Joseph Lumbroso. Porque para quienes no sepan, él estuvo 2 veces en las cárceles de la Inquisición, tuvo 2 procesos. Y cuando estaba en el primer proceso, pues es terrible porque a cada reo, a cada persona lo tenían en una celda individual y escuchaba pues quizá los gritos de su madre bajo tortura. Y él Qué soñaba, y es terrible. una época en donde son muy importantes los sueños. Y en uno de esos sueños, él sueña que lo ungen el rey David, Salomón, y derraman en él un licor precioso. De alguna manera él se siente como señalado, como ungido para ser el líder religioso de la comunidad. Y era muy común que cambiaran el nombre. Entonces elige un nombre judío. Y Ujú. entonces Joseph, en honor a José, hijo de Jacob, que él cuando era niño se fascinaba con esta historia, y que además pues tiene muchos paralelismos. Nosotros lo conocemos como José el Soñador, ¿no? Que Claro. lo separan de su familia, lo mandan a otra tierra, lo encarcelan, pues es muy como la historia de Luis de Carvajal. Y Lumbroso, pues no sé si tiene que ver con como una especie de iluminado. Entonces, bueno, en estas memorias va contando todo lo que sucede a Joseph Lumbroso. La verdad, su calidad literaria, su manera de describir, es una cosa bellísima. Además, el hecho de poder ver, cualquiera puede ver el documento original porque está digitalizado. Lo digitalizaron en México y también la Universidad de Princeton. Y entonces, por ejemplo, yo que me dedico a escribir, veo que él hace lo mismo, se atacha, de Claro. pronto pone un asterisco y se va al margen y ahí apunta lo que se le pasó para ampliar la imagen. O sea, esta posibilidad de tener acceso a ver, no nada más ya el manuscrito final, sino... Y luego, por ejemplo, solamente en el último párrafo cambia a primera persona. Bueno, y luego también, Beca, aparecieron más documentos de él en esta casa de subastas que me estabas Ujú. preguntando, Sí, sí. que es un modo de oración. Ese modo de oración nunca se había paleografiado. Ahora que apareció, hay una editorial española que hizo un trabajo bellísimo que se llama Liber Ediciones. Ellos hacen como libros de colección. Entonces, ellos sí presentan en este libro de colección ya todos los materiales que aparecieron, pues ya, ahora sí que ya lo puedes leer porque ya está escrito, Ujú, ¿no? ujú. Y eran 3 los que aparecieron en Nueva York. O sea, el modo de oración, que es un libro igual de extenso que las memorias y de una profundidad que nos recuerda como a Santa Teresa de Ávila, a San Juan de la Cruz, que Qué eran sus maravilla.
años, o sea, era un chavito de secundaria, por decir, y los veía pasar en Medina del Campo, porque ahí andaban. San Juan de la Cruz Wow. iba a la escuela con el hermano de su mamá, Santa Teresa estaba construyendo un convento, pero él los veía pasar, o sea, para quienes conocen literatura, es la época del siglo de oro español. El mismo Cervantes está empezando Claro. a escribir el Quijote y no lo dejan venir a América porque él no también desciende de judíos, igual que Santa Mira, Teresa, no sabía igual eso. que de la Cruz, todos descienden de judíos. Ahora Oye, se sabe. perdón que te interrumpa, pero eso me parece fascinante porque entonces él ya llega aquí como, pues como empapado de todo eso, ¿no? Sí, hay que, siempre, fíjate que es muy empapado de eso. Y el tío, también hay que ver estos pueblitos. Su tío nació en Mogodouro, en Portugal. Ujú. Y si tú te acercas y ves quiénes nacían en esos micropueblitos, ahí nacen Vasco de Gama, Fernando de Magallanes, otro que no recuerdo su nombre, pero es el descubridor del Brasil. Wow. Entonces, pues claro, imagínate desde cuando tienes 6, 8 años escuchar estas historias en el pueblo de esta gente que está ampliando los mapas del mundo Ujú, conocido, ¿no? ujú, ujú, Entonces, eso claro. piensa en el tío. Y Luis de Carvajal el Mozo, él nace en Benavente, en Ujú. Castilla, y cuando tiene como unos 11 o 12 años, su familia se cambian a Medina del Campo, porque también hay que como ver un poco la época. Nadie sabía leer y escribir, era algo como muy poco común, incluso Claro. aunque fuera de la nobleza. Sí, Sin era algo embargo, más bien de los religiosos, ¿no? Como que... de los religiosos, de los Ujú. sacerdotes. Sin embargo, los judíos, ellos, sus hijos nacían, los bautizaban, los confirmaban, hacían su primera comunión, iban a escuelas católicas, claro, nada más los jesuitas los aceptaban, si no hacían una especie como de homeschool. Sin embargo, a los 13 años, a los hijos que tuvieran como la prudencia y la madurez para que les vamos a revelar el secreto y no nos van a ir a acusar al día siguiente y pues todos nos Claro. llevan a la cárcel, ¿verdad? Y nos embarguen los bienes, se lo decían. Entonces, a lo que voy con todo esto es que este niño bueno, algo muy importante, entonces para los 12, 13 años, los niños y las niñas judías tenían que saber leer y no nada más leer esta relación con la palabra escrita, que tiene mucho que ver con las ideas, sino Claro. interpretar, ¿no? Es como Jesús, es lo mismo, ¿no? Que se pierde en el templo a los 12, 13 años, que lo llevan Ujú, María y ujú, José, ujú. pues, es precisamente esto que estaba interpretando los textos sagrados, ¿no? Entonces, cuando él tiene esa edad, sus papás se mudan a Medina del Campo para que él y su hermano Baltasar ingresen al colegio más, como más moderno de la región, una escuela de humanidades que era precisamente de los jesuitas. Las niñas también estudiaban, también son mujeres Qué que saben interesante. leer y Ujú, escribir. Y ujú. entonces, bueno, él esos 3 años recibió una educación muy exquisita, por eso es que hablaba como 5 idiomas y que sabía no nada más de humanidades, sino de matemáticas y de una serie de ciencias y conocimientos que después lo marcan, ¿no? Para siempre.